Bueno, muy buenos días, Sixto Amaro y Ramón Ruiz, flamantes directores del BPS. Un placer, bueno, buenos días, un gusto estar y muchas gracias por la invitación. Nada, al contrario. Una elección que estuvo muy comentada, muy movida, muy polémica en algunos aspectos, ¿no? Muy comentada después de la elección, pero antes de la elección hubiese gustado que algunos medios de prensa que no informaron lo suficiente hubiesen dedicado los mismos centímetros o las mismas páginas que están dedicando Claro, ahora, anterior a la elección, para informar a los trabajadores, a los jubilados y a los empresarios que estaban habilitados para votar, ¿no? Usted sabe que eso llamó mucho la atención, ese hecho de que, es más, cuando hicimos la nota con el ministro de la Corte Electoral, Capelblach, nosotros decíamos, no había mucha información previa a esta. Muchos de nosotros, no sé, Martín, si estás de acuerdo conmigo, fuimos a votar sin tener muy claro ciertas cosas, candidatos que proponían, que iban a hacer. Imagínate que si ustedes que están en un medio de comunicación tenían esas dudas y tenían esa desinformación, lo que ocurrió con el resto de los trabajadores, ¿no? Y resto de tanto empresarios como jubilados, porque en esta elección participaban 1,5 millones de personas, 812.000 trabajadores, casi 600.000 jubilados y unos 153.000 empresarios que estaban habilitados para votar. Entonces era una elección, era la más importante después de las elecciones nacionales y municipales. Estuvimos mucho tiempo en la campaña informando sobre las características, sobre la importancia que tenía esta elección, porque estamos hablando de la seguridad social, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del Instituto de Seguridad Social que administra el equivalente al 15% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando de un instituto que es muy sensible para la población porque además administra las prestaciones que tienen que ver con niños, con madres, con jóvenes y también con adultos mayores. O sea, tenemos prestaciones muy importantes que llegan prácticamente al 90% de la población a través del BPS. O sea que la seguridad social es un tema que, digo, tiene una importancia para el común de la gente también importantísimo. Y bueno, por eso teníamos que darle esa relevancia a esta elección, pero lamentablemente es cierto, hay un común denominador que es la desinformación. Ahora, con respecto a ese tema de la falta de información, involucrando también a Sixto Amaro, que nos acompaña hoy junto con Ramón Ruiz, ¿es achacable únicamente a la falta de difusión en los medios o también a cómo el BPS publicó la información en lo previo? Para ser más concreto, ¿qué opinión tienen de cómo el BPS manejó los datos antes de la elección? Nosotros creemos, en primer lugar, hoy que estamos comenzando una nueva etapa en una larga militancia vinculado a los temas de la sociedad, especialmente ahora hace 5 años desde el Banco de Previsión Social, nosotros pensamos que a pesar de que hubo falta de información, esto es claro y notorio, y que los involucrados seguramente son varios organismos del Estado, y también en lo que nos cabe a las organizaciones sociales que desde el punto de vista de nuestras posibilidades hace meses venimos promocionando la elección, cada vez que teníamos pauta que nos acercaba a la Corte Electoral también la ofrecíamos no solo a jubilados y pensionistas sino a toda la población. Llegamos al acto electoral con falta de información que seguramente influye y tiene que ver con los porcentajes de los votos en blanco. Sin embargo, a nosotros nos parece que luego de la elección tenemos casi la obligación de manifestar que fue un formidable acto cívico, que nosotros vimos cómo participaron 157 asociaciones de jubilados a lo largo y ancho del país, miles y miles de adultos mayores, tratando de que a los que estaban en las mesas les llegara la comida a tiempo, que no faltaran listas en los diferentes circuitos. Es decir, todo eso que nos incluye, que nos deja inmersos en una batalla electoral, que la vivimos con una gran alegría y que, bueno, al final tuvimos resultados altamente favorables. Una pregunta para los dos. ¿Están de acuerdo con que sea obligatorio el voto en este tipo de elecciones?
Nosotros, para terminar, nosotros estamos de acuerdo. Mire, los peores años que vivió el pueblo uruguayo fueron del año 73 al año 85, donde apareció un régimen de facto, tomó el poder por la fuerza, terminó con las libertades públicas, sindicales, terminó con el Parlamento, terminó con los derechos de los uruguayos. Y pasamos 10, 12 años así anhelando y luchando para recuperar el sistema democrático. El voto, el derecho a elegir, es uno de los sustentos principales del sistema democrático. Y nosotros creemos, primero, que el voto debe ser obligatorio. Segundo, que también lo que hablábamos de la falta de información en función de las elecciones del domingo pasado, nosotros tenemos que hacer pedagogía, estas cosas, compartirlas con toda la población. Y en esto tiene que ver la Corte Electoral, el BPS, el Poder Ejecutivo, el sistema político y nosotros, las organizaciones sociales. Creo que ambas cosas deben de ir de la mano y nosotros no podemos ir perdiendo pie con lo principal, la riqueza mayor que tiene este país, que es el sistema democrático. Porque hoy vienen a votar algunos menos, la otra elección mucho menos, y entonces vamos desvirtuando la elección de nada menos que representantes sociales en el directorio del BPS. Ramón, ustedes dicen que están de acuerdo con que sea obligatorio, pero ustedes están de acuerdo con lo que un jubilado gana, con lo que le da para vivir, con lo que se puede movilizar. Una parte es de tu comentario es sobre el acto eleccionario, otra cosa sobre la perspectiva para adelante, ¿no? Yo quiero complementar un poquito lo que dijo recién Sisto, porque nosotros el año pasado, una vez que se instaló el gobierno, estuvimos discutiendo con el Ministerio de Trabajo un proyecto de ley para cambiar esta elección. Y muchos de los que hablan hoy y que hacen crítica a lo que pasó, no abrieron la boca cuando firmó el Parlamento. Y otros que abrieron la boca no hicieron nada para cambiar la elección. Entonces yo espero que a los sectores políticos que incluso apoyaron la lista 16 y apoyaron la lista 2, espero que no solamente queden en el rezongo de estos días, tratando de dar cátedra de cómo debería ser la elección del BPS, y realmente cumplan con el rol que tienen que cumplir, que es promulgar leyes que mejoren o que vayan actualizando las leyes que tienen años y que todos nos damos cuenta que necesitan modificarse. A eso voy. Entonces digo, creo que tenemos que ver que haya voluntad política, porque por ejemplo ese proyecto decía que si había una lista única, en ese orden no hubiera elecciones y se designara a la persona. Resulta que 153.000 habilitados en el orden empresarial tuvieron que ir a votar sabiendo de que había una sola lista. Digo, y lo otro, bueno, hay que hacer un esfuerzo para asegurar que las personas que se presenten al acto eleccionario sean personas representativas y no que se presente alguien que después no tiene una estructura, una organización para reponer las listas. Porque muchas de las quejas que recibíamos... Pasaba eso. Muchas de las quejas que recibíamos no era de la lista nuestra, era de las otras dos listas que la gente iba y no la encontraba. Y bueno, y digo, esa gente habrá votado en blanco o no habrá votado. Pero digo, nosotros cuando nos presentamos asumimos una responsabilidad frente a los trabajadores y era asegurar de que tuviera la lista. Ese día había aproximadamente 800 locales en todo el país. Nosotros tuvimos que desarrollar una estructura muy importante. En algunos lugares no llegamos, en algunos lugares no hubo la suficiente, digamos, no llegamos en oportunidad para asegurar la cantidad de listas. Pero en la mayoría de los circuitos, con el esfuerzo de muchísimos compañeros, y a pesar de que se rompieron listas y se hurtaron listas, se llevaron listas de los circuitos, los compañeros lograron controlar un poco la situación y asegurar la lista. Por algo, la lista 11 tuvo 270.000 votos, más del doble de los votos que tuvo la otra lista. Tanto que se habla del voto en blanco, la lista 11 tuvo 70.000 votos más que el voto en blanco. Por lo tanto, digo, para desmistificar un poco lo que se ha querido instalar, que ha sido que el gran ganador de esta elección es el voto en blanco. Por ejemplo, había 5 listas en estas elecciones. Hubo más de 700.000 personas que votaron las 5 listas. Y hubo 300.000 personas que votaron en blanco. Quiere decir que hubo 400.000 votos más que el voto en blanco. Por lo tanto, estas cosas son las cosas que hay que analizar objetivamente,
sin apasionamientos, y creo que realmente acá hubo, como cualquier contienda electoral, ganadores y perdedores. En el caso de general, ganaron las organizaciones sociales representativas y perdieron aquellos proyectos que eran proyectos personales, proyectos políticos partidarios. Entonces digo, creo que eso es un poco el resumen, y ni que hablar que no solamente perdieron las listas, perdieron también los sectores que se jugaron por dividir a la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, por dividir al PCNT y por cuestionar la representatividad de las organizaciones sociales. Ahora, Ramón, sí. permitime, Petru, perdóname. Sí, sí. Por supuesto, nuestra propuesta, nosotros planteamos junto con la UNASPO, y la UNASPO más que nosotros, si se quiere, porque le comprenden las generales la ley, planteamos de que no se puede vivir con 7, 8 mil pesos jubilación. Ahora, no planteamos el disparate de que los jubilados pasaran a ganar 32 mil pesos, ¿no? Que era lo que proponían demagógicamente las otras listas. No, pero un justo medio para que les dé No, para por supuesto, vivir. digo, nosotros queremos avanzar en eso. Para eso tenemos que también mejorar los salarios, porque las jubilaciones se financian con los salarios de los trabajadores. ¿Trabajan desde el sector de ustedes o en conjunto? Ya terminamos. Sí. Trabajamos en conjunto con alguien más que nos va a dar una mano para lograr eso, un buen bienestar de los jubilados. No, nosotros trabajamos en función de lo que decidió el Congreso de la ONASPU, que es pelear porque el salario mínimo esté equiparado con la jubilación mínima. Esto significaría en 2.500 pesos aumentar las jubilaciones mínimas. Este planteo, que tiene fundamento, que tiene las propuestas de dónde insumirían la financiación del mismo, se diferenció claramente de un disparate de gente que no está vinculada o no tiene conocimiento acerca del alcance de la seguridad social, con 32.000 y pico de pesos, que costaba 2.000 millones de dólares anuales. Entonces, estas cosas, no se puede llegar a vender ilusiones a un sector que sí somos viejos, pero que hemos recorrido la vida, tenemos una enorme experiencia, y se confunden los que a veces dicen, no, a estos viejitos le vendemos un tranvía, un ferrocarril. No. Yo lo dije antes de la elección. No hay que subestimarlos. Nos subestimaron y después, bueno, así fueron los resultados. Nosotros lo dijimos también en la campaña electoral y lo reiteramos ahora, no solo no vendemos ilusiones, que si ustedes quieren que le ofrezcamos algo, se lo reiteramos hoy. Le ofrecemos un lugar en esa batalla permanente que tenemos desde las organizaciones sociales para fundamentar con respeto, con claridad, con fundamento nuestras propuestas y después defenderlas en el acto electoral, en el directorio del BPS y con las incidencias sociales que tengamos que desarrollar. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos aclarado algunas dudas que teníamos los ciudadanos, y bueno, y daría para otro segmento más largo, sí, pero estamos ahí medios cortos de tiempo. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias y le agradecemos nuevamente y aceptamos el desafío de poder tener otra oportunidad para hablar de seguridad social. Pero nos encantaría, porque doña Ruezo, don Pepe, por ahí son jubilados y no les da para llegar a fin de mes. Bueno, muy bien. Es una realidad. Gracias. Bueno, cerramos por acá, dale.